pleura visceral carecen de terminaciones receptoras del dolor. Las que sí tienen fibras receptoras del dolor son la pleura parietal y el esófago, de C7 a la B12. Y también hay sensibilidad en el árbol bronquial transmitida por el nervio vago. Y las fibras, no se olviden de las fibras del diafragma, de 3 y 4. Esas son las que duelen. Si hay alguna alteración, alguna masa que está comprimiendo en esos lugares, pues eso es lo que va a doler. El dolor torácico de causa respiratoria puede afectar usualmente a los pulmones, a la pleura, pero exactamente sería, como les había dicho, sería la pleura parietal. ¿Cuándo duele? Cuando haya alguna extensión, alguna masa hacia la pleura parietal o diafragma, que también duele. Si hay alguna extensión o alguna masa que alcanza la tráquea o la grandes bronquios, en caso de espasmo vascular también, o si hay presión intrapulmonar o intrapleural, como por ejemplo las atelectasias masivas, los neumotórax, atención, que son severos, o los berrones pleurales, que son severos también. Entonces, si hay compresión a este nivel de la pleura parietal o diafragma, hay dolor. Y vamos a ver qué características se puede ver. Puede ser un dolor tipo visceral, que es aquel mal localizado, ¿no? Y el dolor somático, que es aquel más rápido y es más localizado. Entonces, el dolor será usualmente generado en las fibras de los órganos adyacentes. Por ejemplo, en este caso puede haber dolor mediastínico, porque hay alguna alteración, alguna inflamación o alguna compresión en cuanto al mediastino, por ejemplo, mediastinitis, enfisema o tumores en ese nivel. Dolor en el esófago, pues que el esófago es el tórax anterior, entonces está relacionado con el dolor torácico, ¿no? Pero lo característico es en esta patología del esófago el espasmo esofágico, ¿no? El espasmo esofágico difuso, que es muy intenso y se suele confundir con un infarto del miocardio. Luego tenemos el dolor aórtico o aneurismático, ¿no? Que también está en el tórax. También el dolor pericárdico. Todos esos tipos de dolor son viscerales, ¿no? Y el dolor cardíaco, y en especial el dolor respiratorio, ¿no? Que el día de hoy vamos a hablar. Es el tracto bronquial, el pleural y el diafragmático. Entonces vamos a abocar el día de hoy en el dolor específicamente respiratorio. También puede haber estos tipos de dolores, ¿no? Que ya en clases posteriores vamos a hablar. Y luego el dolor somático, que es superficial, que es bien localizado y es rápido, ¿no? De conducción rápida. Por ejemplo, a nivel costal, el síndrome de Tietze, o si hay compresiones radiculares, también puede haber dolor en la zona donde está comprimido. También puede haber herpes zóster. El herpes zóster es una consecuencia de la varicela en los adultos y es como un dolor radicular, ¿no? Entonces también puede haber, es más localizado. Causa, ¿no? Entonces, según la localización vamos a hablar. Por ejemplo, si hay afecciones tracobronquiales, el dolor suele ser sequedad, tipo quemazón, ¿sí? Que empeora con la tos. Usualmente van acompañados de tos, algunos no van solos. Empeoramos por el aire frío y pues se alivian en ambientes húmedos. Entonces, si hay infecciones traqueobronquiales o afecciones traqueobronquiales, entonces este es el tipo de dolor, ¿no? Tipo quemazón, tipo ardor. También hay dolor pleural o dolor diafragmático. El dolor pleural es tipo punzada, lateral, ya sea si está afectada la pleura parietal derecha, será el lado derecho, ¿no? Y si está afectada el lado izquierdo, será el dolor punzante del lado izquierdo. Y sobre todo aumenta con la inspiración. Entonces, si ustedes tienen un paciente que viene por dolor torácico tipo punzante, que aumenta la inspiración y pues hace la evaluación y tiene un bullo vesicular disminuido, entonces signos de derrame pleural, por ejemplo, entonces puede ser el dolor pleural, ¿no? Otras
causas menos frecuentes son infarto de pulmón, que es un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que también tienen dolor tipo punzante. Ahora la pleuritis aguda se va aumentando y se va agregando la disnea también en algunos pacientes. Ahora, neoplasias pulmonares también duelen tipo punzante, pero son menos localizados, ya que las metástasis son difusas en algunos casos, ¿no? ¿Qué dolor torácico se exacerba con la respiración o aumenta con la inspiración? El neumotórax puede llamarle pleural, como les había dicho. También las neumonías o las discopatías también aumentan el dolor torácico con la tos, sobre todo las neumonías. Y los procesos infecciosos van acompañados de ¿qué? De fiebre. Entonces, es un paciente que viene con fiebre, disnea y también dolor torácico, probablemente tiene una neumonía, ¿no? Porque es un proceso infeccioso. Entonces, ustedes tienen que saber juntar signos y también síntomas para llevar un diagnóstico sindrómico. Por ejemplo, si aquí digo fiebre, disnea y tos, entonces es un proceso infeccioso, ¿no? Si digo disnea, tos y no hay fiebre, pues probablemente sea un proceso no infeccioso. Entonces hay varias causas de eso. Puede ser derrames pleurales, puede ser neumotórax o hasta puede ser insuficiencia cardíaca. Entonces si hay insuficiencia cardíaca y hay otros signos que nos ayudan a diferenciar. ¿Qué más? Si es netamente pulmonar, pueden ser las causas, como embolismo pulmonar, que estén afectando al parénquima, ¿no? También infarto pulmonar, que es similar al tromboembolismo pulmonar, las neumonías ya hemos hablado, los espasmos, la hipertensión pulmonar menos frecuente, pleurales, neumotórax, derrame pleural, metástasis pleurales, mediastínicos, en primer lugar, mediastinitis aguda, usualmente mediastinitis más frecuentes en los pacientes postoperados cardíacos. Tumores a nivel del meningitis también pueden causar dolor torácico respiratorio. Y los osteomusculares, que las fracturas costales, las hernias discales, que ya son menos frecuentes. Entonces, las causas del dolor torácico tienen que agrupar, ¿no? Para poder ustedes ser ordenados, pulmonares, mediastínicos y pleurales, y otras causas, usualmente las osteomusculares. Bueno, hasta ahí terminamos el dolor. Ahora vamos a hablar de la disnea. La disnea también lo van a hablar en el capítulo de cardiología o aparato cardiovascular y van a hablar más específicamente de los tipos de disnea. Ahora vamos a ver algo del tipo de disnea, pero desde el punto de vista respiratorio nada más. Disnea significa el mal respirar. Son los pacientes pues que tienen la dificultad, la incomodidad para respirar, o algunos dicen la sensación de no recibir algo suficiente. Algunos otros pacientes lo definen como agitación al caminar. Entonces, desde el aspecto objetivo nosotros, porque esto es lo que dice el paciente, no va a respirar, pero nosotros vamos a objetivar al hacer el examen físico si la amplitud está alterada, la frecuencia respiratoria está aumentada, puede haber apnea, hiperventilación, el ritmo de los movimientos respiratorios también puede estar alterado. Ya saben ustedes que los movimientos respiratorios es diferente en varón, mujer y en las pediátricas. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de la disnea, interviene sobre todo a un impulso que va a estimular los centros respiratorios, ¿no? En el grupo raquídeo. Y esta van a llevar a la corteza motora y pues va a estimular a la musculatura de la ventilación, ya sea las paredes musculares respiratorias y el diafragma sobre todo, ¿no? Y entonces
según la intensidad de este impulso, ya sea valorado por los receptores, los receptores, los de alimentación, va a ser también clasificada de la disnea. Entonces, la clasificación es según su epipatogenia, según su causa, según su categoría clínica. Según su epipatogenia puede ser por hiperventilación, por disminución de la capacidad vital también. Y las causas, el día de hoy vamos a hablar de la parte respiratoria, también hay cardíaca y de otros orígenes. Entonces, las más frecuentes son cardíacas y respiratorias, ¿no? Y según su categoría clínica, pueden ser de disnea de esfuerzo, de reposo o disneas paroxísticas por las crisis de las disneas. Esta clasificación de la NAICA es por la severidad, ¿no? Y esta es una clasificación que siempre se les va a preguntar. Puede ser grado 1 o también le dicen clase funcional 1, ¿no? Y se divide hasta clase funcional 2. Entonces, esta es para evaluar qué tan severo es la disnea. Pues, si es un paciente que tiene disnea cuando realiza grandes esfuerzos, por ejemplo, subir varios escalones o deportes físicos intensos, que antes efectuaba sin ninguna molestia y ahora viene y dice que ya tiene alguna molestia, entonces se clasifica como clase funcional o grado 1. Si es un paciente que tiene este síntoma a moderados esfuerzos, ¿qué quiere decir? Que camina o corre estrechos cortos, entonces es clase funcional 2. Y el grado 3 es que hace disnea a esfuerzos ligeros, por ejemplo, comer, limpiar la casa, vestirse. Y el clase funcional 4 es el paciente que está en reposo, sentado, y tiene disnea, ¿no? Entonces, esta es la clasificación según la severidad. Entonces, podemos tener un paciente que estaba en clase funcional 2 y que en un mes ha progresado a clase funcional 3. Entonces quiere decir que la patología está empeorando. Incluso los pacientes con clase funcional 4, algunos ya están con patología muy severa. Entonces, cuando hacemos la anamnesis de la disnea, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿será cardíaco? ¿Será respiratorio? Entonces, las causas, usualmente respiratorias, pueden ser porque el paciente tiene antecedentes. Pues hay que preguntar antecedentes de tabaquismo, antecedentes de tal vez usar inhaladores, entonces ahí nos pueden estar dando un diagnóstico, ¿no? Tal vez de enfermedad obstructiva crónica, de asma, de alguna neumonía artificial, o donde ha trabajado a lo mejor en la altura o en alguna mina, ¿no? O está expuesto a biomasa. Entonces es muy importante preguntar en la anamnesis de cuánto tiempo tiene la disnea, ¿no? Si antes era clase funcional 1, ha empeorado, es progresiva la disnea, empeora en la mañana, empeora en la tarde, empeora al ponerse en tejido dorsal, mejora al ponerse sentado, ¿no? Entonces son varias preguntas que nos va a dirigir al diagnóstico. ¿Y con qué síntomas va acompañado, ¿no? A veces puede ir acompañado de dolor torácico, de fiebre. Entonces, vamos a clasificar la disnea según su aparición. Puede ser aguda y puede ser crónica, ¿no? Aguda puede ser las que son desarrolladas de minutos a horas, generalmente acompañadas por otros signos y síntomas. Y las crónicas, pues, desarrolladas entre semanas o hasta meses. ¿Cuáles son disneas agudas? Por ejemplo, de inicio súbito o brusco. Esa es aguda, ¿no? Entonces, en primer lugar hay que sospechar de tromboembolismo pulmonar. Si es un paciente que viene y dice: ayer no tenía disnea, nunca he tenido disnea y el día de hoy tengo disnea, me falta el aire, no sé por qué. Y ahí tenemos que hacer varias preguntas más: si consume algún medicamento, si ha hecho viajes largos, si tiene antecedentes de varices en miembros inferiores. Entonces, si es positiva esas preguntas, entonces la primera causa a sospechar es tromboembolismo pulmonar. Entonces, si ustedes escuchan disnea súbita, la primera causa
es su memorismo pulmonar y tienen que preguntar lo que les dijeron. Y luego el examen físico observa la saturación. Si es un paciente que está desaturando, va a ir más específico al diagnóstico. Neumotórax también es una causa de disnea súbita brusca. Y aquí en el neumotórax, si vemos al paciente, usualmente son aquellos pacientes que vienen por algún traumatismo por garganta, ¿no? Dice, me robaron hace 2 horas, hace 1 hora, y cuando el garganta viene con una lesión. Entonces, es una disnea súbita. Crisis de asma también es una disnea súbita. Y aquí la característica es que el paciente tiene sibilantes, ¿no? La auscultación. En cambio, el tromboembolismo pulmonar no tiene sibilantes de auscultación. Entonces, el asma sí tiene sibilantes. Si es un paciente que ya también tiene antecedentes de usar inhaladores, hay que preguntar si es inhalador. Entonces, es una causa de disnea súbita. Otra causa de disnea súbita también puede ser el infarto o el síndrome coronario agudo, que ya lo van a hablar en ese capítulo, pero también va acompañado más de dolor torácico, irradiado hacia el brazo izquierdo. Entonces, si ustedes notan, cada patología tiene, aparte de la disnea súbita, tiene otras características que lo acompañan. Ustedes tienen que estudiar eso. Entonces, tienen que no memorizarse, sino aprender eso, porque si se lo memorizan igual lo van a olvidar. Es aprender y ver en el hospital o en sus rotaciones si encuentran alguno de estos casos, ¿no? Para poder recordarlo. Y bueno, la crónica es algunos pacientes que tienen patologías evolutivas. Por ejemplo, si es un paciente que tiene EPOC, ¿qué voy a observar? Un tórax en tonel, un antecedente de que ha fumado, tabaquista crónico. Si tiene asma bronquial, no hay mucha alteración en el tórax, en la expresión, pero sí tiene antecedentes también, ¿no? Y específicamente asma bronquial, pero no en crisis, ¿no? Si no es un paciente que viene a la consulta y dice, sí, tengo antecedente de asma, ¿no? Y estoy controlado con mi tratamiento. En este caso suele no haber sibilantes, ¿no? Insuficiencia cardíaca crónica también tiene disnea crónica, ¿no? Son pacientes que ya han estado hospitalizados alguna vez y ya reciben su tratamiento, ¿no? Y estos usualmente son vistos por la consulta externa y estos agudos son vistos en emergencia. Sigamos. Nada más para recordarles, ¿no? Que estamos hablando de las causas respiratorias y que si ahora ya dejamos el parénquima pulmonar, la pleura, dejamos el diafragma, entonces nos vamos a las vías aéreas, ¿no? Que también son causas de disnea respiratoria. Por ejemplo, las vías, estenosis de las vías aéreas, por ejemplo, pólipos nasales, también pueden causar disnea, hipertrofia de adenoides, tumores en la laringe, también. Entonces, esto usualmente va acompañado de un examen físico, ¿no? Donde se puede observar con un examen imagenológico, una tomografía, donde se puede observar. Y también al ver los pacientes dicen, pero siento la nariz, siento la molestia, ¿no? Nos ayudan los mismos pacientes a dilucidar el diagnóstico. Reducción de la superficie alveolar, por ejemplo, neumonías, tuberculosis, con alveolos ocupados, por secreciones purulentas, también, o colapsados en el neumotórax, nos dan disnea. Trastornos de la permeabilidad pleural, fibrosis pulmonar también, permeabilidad intersticial pleural. Anomalías de la caja torácica, entonces también pacientes con obesidad, con psicoescoliosis severa, con tórax rígido, sobre todo obesidad. Yo he visto a varios pacientes en la consulta que vienen con disnea pensando que es algo cardíaco, algo enfermedad coronaria crónica, pero son obesos, ¿no? 120 kilos. Y entonces la compresión del diafragma hacia el tórax nos causa disnea. Esas son otras causas. Listo. Si hay alguna duda, no duden en levantar la mano y ya se responde la pregunta. Entonces vamos a hablar de la tos, que es también otro síntoma importante cuando hagan sus anamnesis, sus historias clínicas, ¿no? Para llegar al diagnóstico.
Varios pacientes que vienen por tos, estas son contracciones espasmódicas repentinas de los músculos respiratorios, pues que tienden a liberar el árbol bronquial, liberan secreciones o algún cuerpo extraño, ¿no? Entonces hay un estímulo para que produzca la tos. Estos estímulos pueden ser eléctricos, cambio de la tonalidad de la mucosa, la capa mucosa, o mecánicos, cuerpos extraños, que pues polvo, que van a estimular, ¿no? Químicos, como el humo de cigarrillo, o sustancias que pues están distribuidas de pH, ¿no? Entonces, esto va a generar estos estímulos van a generar un mecanismo de inflamación, entonces ya sea en la nariz, va a ocasionar un mecanismo de inflamación y pues va a ser producido los receptores de la tos, que son los nervios sensoriales, y estos receptores a través de sus fibras bronquiales C, las fibras bronquiales pulmonares C, van a secretar, ¿no? Penicilinas, leuciminas, y esto se va a transmitir en la corteza cerebral, por el centro de la tos, el centro donde se regula la tos, y va a mandar productos efectores para que hagan las contracciones musculares y se produzca la tos y se efectore, ¿no? Entonces, si hay cuerpo extraño o alguno de esos estímulos que hemos dicho, ¿no? Como lo he dicho lento, por eso sucede en diferentes. Vamos a verificar la tos. Cuando ustedes estén haciendo una análisis a un paciente con tos, tienen que saber que la tos puede ser aguda, subaguda y crónica, ¿no? Menos de 3 semanas es aguda. Hay pacientes que están con tos más de 8 semanas, ¿no? Que es crónica. Y aguda entre 3 a 8 semanas. Por ejemplo, si es una tos de menos de 3 semanas, usualmente es un resfrío común. Una faringitis, ¿no? algo inflamatorio. Si es subaguda de más de 3 a 8 semanas, puede ser una reactividad bronquial, usualmente las crisis asmáticas, ¿no? Los pacientes asmáticos. Todos son agudos. Y si es crónico, más de 8 semanas, una de las causas, no la principal causa, una de las causas puede ser una neoplasia pulmonar. También aquí va mejor en esta fibrosis pulmonar, en esta categoría de crónicos. Ahora vamos a ver más. También tiene que preguntar usted al paciente si la tos, o si lo escuchan, también sería excelente, tienen que escuchar si es seca, húmeda. Húmeda quiere decir que pues hay producción, ¿no? de moco, puede ser productiva, o a veces no hay algún tipo de producción, ¿no? O es leve, ¿no? Es leve. Entonces, por ejemplo, la tos seca, sin producción de ninguna sustancia, puede ser por irritación, por ejemplo, por algún agente químico, por el humo del cigarro, ¿no? Si pueden ser también de tipo seca y tipo como tos perruna, como a veces ustedes están escuchando como un perro, así en los niños usualmente ocurre cuando tienen la laringitis, como la nariz se ha inflamado, entonces produce ese tipo de tos. Usualmente estos son sin flema, pueden sonar afónicos o broncos y puede haber una inspiración a continuación. Puede haber tos seca con sibilancias, usualmente en las crisis de asma, ¿no? Que les había dicho. Y en los niños menores de 2 años no se dice asma, no se dice bronquiolitis. Esta es seca, la tos sin flema y pues con sonido de silbido. La tos compulsiva, que es la tosferina. Y luego la tos con flema, ¿no? Que usualmente son infecciosas por resfriado, bronquitis o la neumonía. Esto que ya habíamos hablado, ¿no? De la tos, los tipos de tos. Vamos a hablar un poquito más. La tosferina o la tos quintosa son tos tipo violenta y que el paciente empieza a toser en la noche y hasta 5 veces seguidas. No se le pasa, ¿no? Y
y produce una mucosidad escasa y pegajosa y puede producir náuseas y hasta el vómito, ¿no? Eso se llama emetizante. Las tos emetizantes específicamente son actividad tipo de tos con vómito, ¿no? Que son tan fuertes que estimulan el vómito. Tos coquelichoide es usualmente los pacientes con tumores mediastínicos y que hay excitación del hemogástrico, ¿no? Tos ronca o perruda, como les había dicho, es una tos seca y cuando hay inflamación de la laringe, usualmente en niños. Tos bitonal, por ejemplo, en los pacientes que tienen parálisis de las cuerdas vocales. Entonces son pacientes que tienen como tosen y pareciera como que tuvieran dos tonos de la tos, una aguda, luego una más aguda o luego a veces una grave. Entonces tienen diferentes tonos de tos, solamente dos tonos de la tos. Y estos son pues que están comprometidos a algún nervio, para parálisis de algún nervio. Origen de la tos, pues puede ser por origen en las vías aéreas altas, por ejemplo la rinitis, sinusitis, otitis, enfermedades bronco-pulmonares, la bronquitis, la bronquiectasia, el asma, el cáncer de pulmón, que son crónicos en el cáncer de pulmón. Enfermedades pleurales, como la pleuritis, las hernias diatales, la tos. Las enfermedades cardíacas pueden producir también tos, sobre todo la insuficiencia cardíaca izquierda. La estenosis mitral también. Enfermedades del aparato digestivo, sobre todo las hernias diatales. Y el reflujo gastroesofágico también. Ahora, las enfermedades neurológicas, sobre todo los pacientes que tienen trastornos de la digestión, pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, y que hayan quedado con secuela de trastornos de la digestión, ellos también pueden tener tos. Fármacos, sobre todo los yepas, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son los yepas. Entonces, los yepas producen tos. Si tienen pacientes hipertensos, si están recibiendo yepas, hay que cambiar el fármaco, ¿no? Puede ser también de forma psicógena, ¿no? Y eso ya hay que descartar todo para llegar a esa parte. Datos útiles para un diagnóstico, ¿no? ¿Qué tenemos que preguntar en la tos? El momento de presentación. ¿Es nocturna? ¿Esa predomina nocturno? Usualmente es cardíaco, ¿no? ¿Por qué sería cardíaco nocturno? Lo que pasa es que el paciente cardíaco tiene derrame también cerebral. Y como les decía a mis compañeros, cuando se pone el vehículo dorsal hay redistribución del flujo. Entonces eso les produce disnea y tos en la noche, porque en la noche se pone el vehículo dorsal para dormir. Y por eso que es nocturno. También en el asma puede ser nocturno o el goteo nasal posterior. Cuando uno se pone el vehículo dorsal suele aumentar y puede ocasionar tos. Hay algunos pacientes que dicen que durante el ejercicio producen tos, usualmente es la hiperreactividad, ¿no? Pacientes con asma. O hay algunos alimentos que pueden producir tos, usualmente los que se aspiran, ¿no? Se aspiran. Los pacientes que con trastornos de la deglución pueden aspirarse y producen tos como una reacción. Con cambios posturales pueden producir algún tipo de expectoración abundante, por ejemplo, las bronquiectasias, que es inflamación de las ramas bronquiales. Entonces, si uno cambia de posición de glúteo lateral izquierdo o derecho, entonces puede expectorar algún cúmulo de algún líquido purulento y producir tos. Signos y síntomas acompañantes de la tos. Puede haber tos con sibilancias, ¿qué es? Asma. Tos con hemotisis, que es alteración sanguinolenta, tuberculosis, cáncer, que es un paciente adulto mayor y que ha bajado de peso, cáncer. Tos con hemotisis también puede ser por tromboembolismo pulmonar. ¿Qué más? Algunos
tienen tos con expectoración, aquí dice expectoración hematoica o también expectoración asalmonada, edema de pulmón. Entonces, tos con expectoración asalmonada, o sea, media naranja, edema de pulmón. Tos y broncorrea o vómita quiere decir que es una expectoración masiva, ese es absceso pulmonar. El celular, entonces eso tiene que ver ustedes, ¿no? Ya vamos a acabar. Expectoración, pues, expectorar una eliminación por el medio de la tos de todo material que se contiene en el aparato, en las vías respiratorias. Entonces puede ser, eso es lo que está diciendo. La expectoración puede ser mucosa, blanquecina o viscosa. Ustedes van a preguntar, una tos con expectoración blanquecina usualmente inflamación. Puede ser expectoración verde amarillenta, entonces puede ser alguna alergia o alguna circulación o alguna infección. Infecciones usualmente verde amarillenta. El rubroso, que quiere decir pardos oscuros, también puede ser algún tipo de infección, usualmente neumonía, eso es más abajo, ¿no? Cerosos, rosa en espuma, ahí está, ese es asalmonado, edema hematoica, eso con bocadillo también, con eso me acuerdo. Entonces, asalmonado, edema hematoica. Nos quiero preguntar en el examen, ¿tiene tos o expectoración amarillenta? ¿Cuál será el diagnóstico? Fácil, ¿no? Tos con expectoración hematoica, ¿no? Entonces, puede ser lesiones en el aparato respiratorio, puede ser tuberculosis, puede ser cáncer. Hemoptisis es la eliminación ya de sangre, pero del aparato respiratorio. Hay que diferenciarlo de la hematemesis, ¿no? Que es el aparato digestivo. Sangre de eliminación del aparato respiratorio, hemoptisis. Hematemesis del aparato digestivo. ¿Cuánto? Usualmente, si es más de 600, es masivo. En 24 horas. Entonces, esto encontré que está bien resumido. La expectoración puede ser sangre proveniente del árbol bronquial. Usualmente color rojo claro, a veces tiene espuma, es precedido de la tos. Y las pseudohemoptisis son los pacientes con gingivorragia, ¿no? Sangrado de las encías, o también de la nasofaringe, o con epistaxis, ¿no? Que es sangrado nasal. La severidad puede ser leve si es menos de 30 ml en 24 horas, moderado hasta 200 en 24 horas, severo 500 y masivo, como les había dicho, más de 600 en 24 horas. Las causas, primera causa, tuberculosis en nuestro país. Segunda causa, bronquiectasias, que suelen ser secuelas de un paciente con tuberculosis pulmonar. Cáncer de pulmón, pacientes que tienen VIH, aspergiloma. Si hay pacientes con VIH y hemoptisis, primera causa puede ser tuberculosis. Si salen negativos, los que están con tuberculosis, puede ser un aspergiloma. Realmente les dan los pacientes con inmunodeficiencia. Y bronquitis crónica menos frecuente. ¿Qué más? El origen puede ser pues de la arteria pulmonar o de la arteria bronquial. Por ejemplo, de la arteria pulmonar puede ser del corazón derecho y pues que la sangre que transcurre por los bronquios y se capilariza, entonces ahí puede ser. Usualmente edema de pulmón no es y bronquial, pues porque hay ramas bronquiales que forman parte de la circulación también sistémica y hay mayor presión en algunas de estas
las ramas que pueden sangrar. ¿Qué más? Creo que eso es todo. También hay pacientes con enfermedades inflamatorias, lupus, o enfermedades reumatológicas o de tejido conectivo, que pueden tener hemofilisis. También hay pacientes con patología cardíaca como principalmente la estenosis mitral, la valvulopatía más frecuente que va a causar hemofilisis. Las demás valvulopatías no causan. Entonces, si tienen hemofilisis color rojo claro y pues no tienen nada respiratorio, pues puede ser de cardíaca, porque es la estenosis mitral, la única que puede causar hemofilisis. Las demás son menos. Ahora, ¿por qué? Ya lo veremos en cambio, ¿no? Entonces, porque hay aumento de la presión en esto, ¿no? En las arterias venezolanas. Listo, chicos, acabamos. ¿Preguntas? No hay.